Hola, clase. Calcular el torque o momento de una fuerza es, a decir verdad, realizar un producto vectorial. Pero hay otra forma igual de efectiva para calcular el momento o torque y es multiplicar la fuerza por el brazo de palanca. Lo que resulta desafiante es encontrar el brazo de palanca en determinadas situaciones. Hay una fórmula, hay una receta. Número uno, extender la línea de la fuerza. Número 2, encontrar la distancia más cortita desde la línea de la fuerza al eje de rotación. Quiero que pensemos en una puerta que puede girar respecto a esa bisagra. Ahora la imaginamos desde arriba, está dibujada. Le aplicamos una fuerza que tiene esa dirección y ya entendemos que esto va a girar porque la fuerza está haciendo un torque, un momento. Si lo quisiéramos calcular numéricamente a ese torque o momento, podríamos hacer R producto vectorial F. ¿Dónde está R? R es la longitud de la puerta en este caso. R producto vectorial F, o si no sabemos multiplicar vectorialmente, porque eso es en algunas carreras lo ves en álgebra y necesitas una explicación previa. Si no, puedes usar esto, fuerza por brazo de palanca. Así que vamos a usar esta. Fuerza por brazo de palanca. La fuerza está a la vista. Podemos escribir simplemente F para referirnos a la fuerza. ¿Qué escribimos para referirnos al brazo de palanca? No está a la vista, no lo vemos. Así que vamos a encontrarlo. Seguimos la receta. Número uno, extiendo la línea de la fuerza. Número 2, encontrar la distancia más cortita desde la línea de la fuerza al eje de rotación. El eje de rotación es la bisagra. Y ahora les pregunto, ¿dónde debería dibujar el brazo de palanca? Es decir, ¿dónde está ubicada la distancia más cortita entre el eje de rotación y la línea de la fuerza? Bien, alguien dirá, el brazo de palanca está perpendicular a la línea de la fuerza. Yo dibujaría eso para bromear. En realidad está del otro lado, ¿no? Borro. Ese es el brazo de palanca. Y noten que cualquier otra línea que dibujes va a tener más distancia, va a tener más longitud, va a quedar más lejos. Entre el eje de rotación y este punto hay una distancia R. R es más grande que el brazo de palanca. Cualquier otra línea que usted dibuje va a ser más larga que el brazo de palanca, que está dibujado aquí. Eh, bueno, ¿qué es brazo de palanca? Lo tenemos que identificar, es decir, buscar una expresión para el brazo de palanca, una fórmula. Y entonces nos vamos a apoyar en esto, en que el ángulo de inclinación de la fuerza, que casi siempre es dato, el ángulo de inclinación de la fuerza, phi. Y si ahí está ubicado phi, del opuesto al vértice, ese ángulo tiene el mismo valor. Son los ángulos opuestos al vértice, valen lo mismo. Noten ahora que tenemos un triángulo rectángulo, porque hay un ángulo de 90 grados. Conocemos phi, conocemos la hipotenusa, o sea R, y bueno, en el lado opuesto tenemos el brazo de palanca. Podemos usar trigonometría, podemos decir que el seno del ángulo de phi es igual a opuesto. En vez de decir opuesto, escribimos brazo de palanca dividido la hipotenusa, que en este caso es R. R pasará multiplicando, así que podemos escribir que el brazo de palanca es R por seno de phi. Entonces, para cuantificar ese torque que provoca la fuerza, podríamos multiplicar fuerza por brazo de palanca. Es decir, en vez de
Bueno, fuerza pongo la letra F. En vez de decir brazo de palanca, puedo decir R por seno de phi. Siempre, pero siempre van a poder calcular el momento o torque de una fuerza usando esta fórmula. F por R por seno de phi. También lo van a poder calcular multiplicando fuerza por brazo de palanca, cuando ese brazo de palanca está a la vista, como en este caso. Comparto contigo este hermoso momento. El brazo de palanca está a la vista, es justamente esta dirección. ¿Cuál es la distancia más cortita entre F y el eje de rotación? El largo de esta llave. El largo de esta llave. Pero cuando haya una fuerza con una cierta inclinación, van a tener que usar R por F o por seno del ángulo, o F por R por seno del ángulo. Tengo que hablar de las unidades. ¿Con qué unidades medimos el torque que provoca una fuerza o el momento? Y noten que estamos multiplicando una fuerza, que esa la medimos en newtons. Y el brazo de palanca es una longitud. Las longitudes en el sistema internacional las medimos en metros. Así que el torque en los momentos se expresan con unidades de newton por metro. Los que trabajamos con el sistema internacional en Inglaterra usan foot pounds, no usan newton meter, usan foot pounds, libras, pies, libras. Supongo que se dice libras, pies. Y esto es un torquímetro. Es una llave que te permite ajustar hasta determinado torque. Y así funciona. Después de determinado torque, gira en falso. Eso es para que no ajustes de más. Porque puede haber problemas con ajustar de más o ajustar de menos. Quiero que veamos un video donde explica cómo usar un torquímetro. Está en inglés, así que estas son las palabras más llamativas. Tengan en cuenta eso para entender esto. Hey guys, Chris Fix here, and today I'm going to show you how to properly use a torque wrench. A torque wrench is used to tighten down nuts and bolts to a specific torque. You should use a torque wrench because you could easily over-tighten nuts and bolts and damage the threads. Or you could even snap the bolt head right off. Also, if you don't tighten nuts and bolts enough, they could come loose, which would be very bad. All torque is a rotational force or a twisting force. And while working on cars, you'll be rotating a nut or a bolt. And that could be while working on different parts of the car, such as the suspension, the wheels, the brakes, and even while working on the engine. So let me show you how to use a torque wrench. All these right here are... Hasta ahí el video. Hasta ahí el video. Les quiero dejar un ejercicio. Este es el ejercicio y la respuesta es A, B, C o D. Les mando un abrazo.